Último escándalo internacional: el negociado del hijo del presidente Arce en la compra de combustible en Paraguay. Desde mayo de 2023, exautoridades denuncian que Bolivia compra combustible a través de intermediarios con un sobreprecio del 30%, lo que costaría al país alrededor de $700 millones anuales. Se acusa a Luis Marcelo Arce Mosqueira de estar involucrado en este negociado a través de la empresa Votrading S.A., creada en Paraguay, que también estaría comprando propiedades millonarias allí. Además, el presidente de YPFB, Arce Mosqueira, y su socio Eduardo Valdivia estarían promoviendo la compra de combustible a precios internacionales a cambio de pagos en bolivianos. La denuncia resalta el impacto en la economía boliviana y la acumulación de riqueza por parte de la familia Arce, mientras el país enfrenta una crisis de combustible. Evo lo denunció en 2022. Y hoy la prensa internacional lo confirma. En septiembre de 2022, el expresidente Evo Morales reveló lo que le había dicho a Luis Arce sobre las denuncias e irregularidades en la estatal YPFB, las cuales involucraban a su hijo, Marcelo Arce Mosqueira. Periódico Paraguay denuncia escándalo de corrupción internacional que sacude al gobierno de Luis Arce Catacora y sus hijos, el esquema de la corrupción del combustible. En medio de una crisis por la falta de combustibles, el empresario Eduardo Valdivia quedó en el ojo de la tormenta y salpica al presidente. Mientras Bolivia sufre la crisis de hidrocarburos más importante de su historia y el país se transforma en un caos de colas en estaciones de servicio y pánico en la población, salta a la luz un escándalo de corrupción que involucra a la familia del presidente Luis Arce y a una dinastía empresaria de su entorno más íntimo, los Valdivia. El gobierno del presidente Arce informó que no pueden obtener los dólares suficientes para importar combustibles, en un esfuerzo por justificar así la escasez de diésel. Por otro lado, en todas las ciudades del país la falta de combustible genera interminables colas que generan caos e inactividad en la economía. La crisis en Bolivia es total y la ciudadanía da muestras contundentes de haber perdido la paciencia. Bolivia consume por día unos 7 millones de litros de diésel y unos 6 millones de nafta. Importa un 80% de ese primer carburante y un 50% del segundo. Además, el gobierno subvenciona dicha importación, pues se vende a un tercio del precio internacional. Ese gasto significó una profunda caída de sus reservas internacionales. Junto a la nafta y el diésel, la ciudadanía boliviana también sufre por la falta de dólares en el sistema financiero privado. Importación de combustibles, caída de la producción y crisis. Durante la gestión de Arce, la importación de diésel y nafta que monopoliza yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, aumentó aceleradamente. Esto ha beneficiado a empresas extranjeras proveedoras de combustibles, pero ha generado un impacto negativo en la economía del Estado, ya que YPFB vende estos combustibles en el mercado interno a precios subsidiados, con pérdidas millonarias. Simultáneamente, la exportación de gas ha disminuido por la falta de inversión y gestión oficial, reduciendo drásticamente los ingresos en dólares. Esta situación afecta al gobierno central y también a alcaldías, gobernaciones y universidades, profundizando la crisis económica. El déficit de dólares ha alcanzado un punto crítico, obligando al gobierno a admitir públicamente que no puede garantizar la importación de diésel y gasolina. Esto ha provocado largas colas en los surtidores y un creciente descontento popular. Un esquema de corrupción. Detrás de esta crisis, emerge un posible esquema de corrupción, la intermediación de Votrading, una subsidiaria de YPFB en Paraguay. Según denuncia la oposición, a través de esta empresa se realizaron compras de combustibles a precios inflados, lo que habría generado ganancias ilícitas para un círculo de poder ligado al hijo del presidente y al empresario Eduardo Valdivia. Investigaciones recientes revelan que Eduardo Valdivia adquirió un lujoso departamento por más de $2 millones en Asunción, en una torre ubicada en la zona residencial más lujosa de la capital paraguaya, con amenities de lujo y de la cadena Armani Home sin una justificación clara de ingresos. La justicia deberá determinar el origen de esos fondos y de otras inversiones en Paraguay y otros países en Votrading. Elecciones en Bolivia. Mientras la justicia define si investigará los presuntos hechos de corrupción, la población enfrenta inflación y una crisis económica creciente. La falta de combustible y de dólares agrava la situación, convirtiendo la crisis en un negocio millonario para el círculo cercano al poder. Bolivia tiene elecciones presidenciales en agosto y Arce,
su equipo de gobierno y su entorno empresarial intentan desesperadamente quedarse en el poder. La oposición estima que en el momento que abandonen el palacio quemado y pierdan poder deberán enfrentar a la justicia. Escándalo internacional sacude al presidente. Segunda parte. Documento revela viajes a Paraguay de Arce Mosqueira, hijo del presidente boliviano. Gafilat abre investigación por lavado de dinero. Buenos Aires, Argentina, 24 de marzo de 2025. Una segunda entrega de la investigación internacional, basada en registros migratorios, documentos corporativos y fuentes de inteligencia financiera, confirma que Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente boliviano Luis Arce Catacora, realizó al menos 5 viajes desde Bolivia a Paraguay entre 2022 y 2024, coincidiendo con el inicio de operaciones de la empresa Botrading S.A., señalada como eje del blanqueo de narcodólares para importar combustible a Bolivia con sobreprecios de hasta el 300%. Además, fuentes extraoficiales revelan que la Gafilat, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, habría iniciado una investigación formal sobre el caso, poniendo en la mira al gobierno boliviano por posibles incumplimientos a las normas antilavado. El itinerario secreto, viajes, combustibles y transferencias sospechosas. Los registros migratorios obtenidos por este medio detallan movimientos clave de Luis Marcelo Arce entre Bolivia, Paraguay y países vecinos, algunos de ellos, realizados en vuelos charter en compañía del presidente de la Corporación de Hidrocarburos Boliviana YPFB, Armindo Orgaten. Registro de migración del ciudadano boliviano Luis Marcelo Arce Mosqueira. Botrading S.A. La máquina de lavar en 3 pasos. Documentos internos de Botrading, revisados por este medio, exponen el modus operandi. Entrada de efectivo. Cuentas en Paraguay recibían depósitos en dólares desde zonas rojas del narcotráfico, Triple Frontera y Chaco, disfrazados como ventas de combustibles. Sobrefacturación. Botrading compra combustible a proveedores en Asia y Europa, y revende este producto inflando precios hasta un 300%. La diferencia se transfiere a cuentas en paraísos fiscales. Reinversión en activos. Eduardo Valdivia, socio de Arce, habría adquirido 4 propiedades de lujo en Asunción, valoradas en $15 millones americanos. Mediante la inmobiliaria Skigold y otros testaferros estarían haciendo lo mismo a nombre de Luis Marcelo Arce Mosqueira, no solo en Paraguay. Es un circuito casi perfecto. Los dólares sucios entran por Paraguay, se limpian, con facturas falsas de combustible, y luego vuelven a Bolivia como ganancias legales o se invierten en bienes, afirmó un exagente de la Senad, Paraguay. Gafilat en escena. La investigación que podría caer como un tsunami. 2 fuentes cercanas a la Gafilat confirmaron que, desde enero de 2025, se evalúan transacciones de Botrading S.A. así como de personas vinculadas a estas y sus vínculos con funcionarios bolivianos. El riesgo para Bolivia es alto. Si Gafilat lo incluye en su lista gris por lavado, el país sufriría restricciones crediticias y auditorías económicas internacionales, además de las restricciones de ingreso a ciertos países que se podrían imponer en contra de los involucrados, mientras dure esta investigación. Hay alertas en operaciones de YPFB. Pagos a Botrading S.A. no cuadran con los precios internacionales de los proveedores europeos, declaró un miembro de la organización bajo anonimato. La investigación también analiza el rol de bancos paraguayos que omitieron reportar transacciones sospechosas. Silencio y amenazas. Las reacciones tras la primera parte de la investigación. Gobierno boliviano. Desde YPFB y otras instancias del gobierno boliviano se justificó la creación de Botrading S.A. y se calificó la investigación como fake news para desestabilizar. Sin embargo, no respondieron preguntas específicas sobre el sobreprecio en compra de combustibles y los vínculos con la familia del presidente. Testigos. 2 informantes claves recibieron amenazas de muerte, según denuncias que estarían en proceso para ser presentadas a la CID. Fuga de implicados. Agentes de Interpol señalan que del seguimiento a Luis Marcelo Arce M. y otros funcionarios vinculados al caso, estos ya habrían salido de Bolivia para evitar ser convocados ante la justicia, boliviana o paraguaya. Implicaciones globales. ¿Quién cubre el agujero de Bolivia? Mientras Bolivia enfrenta una hiperinflación del 34% y el desabastecimiento de gasolina y diésel, esta trama explica cómo el narcotráfico se convirtió en un salvavidas ilegal para el gobierno. Sin esos dólares lavados, YPFB no podría importar ni el 10% del combustible que dice importar,
señaló un economista local. Increíble. Una empresa boliviana, Botrading, le vende combustible con sobreprecio a YPFB. La empresa Botrading, establecida en Paraguay, con capitales bolivianos, es la encargada de darle la logística y venderle combustible a YPFB. Las dos subsidiarias de YPFB, Refinación y Logística, son socias de Botrading. Botrading le vende combustible a YPFB con un sobreprecio de entre 800 a $1,200 la tonelada métrica, incrementando 3 veces más su valor comercial. ¿Por qué Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, realizó al menos 5 viajes desde Bolivia a Paraguay entre 2022 y 2024 en compañía del presidente de YPFB, coincidiendo con el inicio de operaciones de Botrading? Esta empresa es la máquina de lavar dinero que ha hecho millonarios a los miembros de la mafia del poder en Bolivia. Ministro tiktokero Edgar Montaño ha dicho que el régimen de Luis Arce está garantizando combustible solo básicamente para la siguiente semana más, y es decir que el 1 de abril vamos a estar en las largas colas que hemos estado en días precedentes. Nos preguntamos qué les van a decir entonces los dirigentes prebendales que se han dejado comprar por el régimen y han suspendido las protestas a sus bases, que con toda razón en todas partes del país los están empezando ahora a desconocer. Esta situación es muy grave puesto que afecta no solamente al cotidiano, sino que Luis Arce nos está condenando a una próxima hambruna en el país, tal como ustedes ya están empezando a informar. La crisis de los combustibles en Cochabamba, por ejemplo, ha determinado que tan solo se cumpla con un 20% de lo que se tenía pensado producir en materia de agricultura. Y mientras aquello sucede, hay gente que sigue medrando con el sufrimiento del pueblo boliviano y lamentablemente la sociedad en su conjunto, los diversos estamentos de la sociedad civil no están prestando atención a esto. En 2022, el expresidente Evo ya había denunciado que hay una mafia, una organización criminal que ha tomado la importación de combustibles, cambiando el reglamento de yacimientos petrolíferos fiscales, estableciendo grandes comisiones para las importadoras y por otro lado, constituyendo una subsidiaria del propio Yacimientos en el Exterior, cuya corrupción ha empezado a salpicar y a otros países donde hay denuncias de la prensa extranjera. Documento revela viajes a Paraguay de Arce Mosqueira, hijo del presidente boliviano. Gafilat, que es la institución que en Paraguay investiga el lavado de dinero, ya está empezando a investigar este tema. Y nosotros pensamos que los empresarios bolivianos, a más de suscribir un acuerdo para la importación libre de combustibles, que otra vez se va a burocratizar con otra reunión, deberían en primer denunciar este tipo de ilícitos, que se aclaren estas graves irregularidades, puesto que es ahí donde se está trancando el combustible, pero además es acá donde se están fugando los dólares, las divisas del pueblo boliviano, y se está agravando aún más la crisis.